Una cápsula al corazón. Escúchelo cada día en la voz del amigazo del alma, Andrés Mielnik. Y hoy podrá ser su gran día de salvación. Una cápsula al corazón. Muy buenos días, mis estimados amigazos del alma. Les habla Andrés Mielnik. Leo en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21 las siguientes verdades bíblicas. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, escuche, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para que tenga vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos una lucha y una contradicción entre el pecado y la gracia. Y el pecado trae destrucción. Y la ley del pecado quiso destruir al hombre, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios a través de Jesucristo. En una palabra, el pecado separa al hombre de Dios. El pecado hace naufragar la fe del hombre hacia Dios. El pecado ciega al hombre hacia las verdades divinas. El pecado esclaviza al hombre. Y por último, el pecado le quita el gozo y le produce la muerte espiritual a cada uno que no se arrepiente de sus pecados. Y cuando abundó el pecado, cuando el pecado se hizo presente, la gracia salta a relucir y la gracia sobreabunda. ¿Qué significa eso? Es que Dios es más poderoso que el diablo. El diablo está limitado porque Él es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito, ilimitado, eterno es nuestro Dios. Entonces, la gracia también liberta y el pecado, como dije, esclaviza. La gracia abre la ruta y el pasaporte para la salvación. El pecado esclaviza al hombre y no tiene ninguna oportunidad sin la ayuda de Dios de salvarse por sí mismo, porque la gracia es un favor que no lo merecemos, pero Dios en su misericordia nos ha amado y la gracia viene, dice, a través o mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús, cuando nació en un pesebre, se humanó, se encarnó sin haber hecho pecado, porque Él fue infinito, fue impecable, fue santo, apartado del pecado. Cuando Él se encarna, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros con el propósito de entender al hombre perdido, y la gracia se manifiesta a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere por cada uno de nuestros pecados, Él nos da libertad, Él nos da acceso al Padre, pero tiene que morir, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, dice el libro de los Hebreos. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó, sobrepasó, se adelantó, se incrementó, la gracia redentora
de Cristo Jesús. Y a través de la gracia, nosotros obtenemos la salvación por medio de la fe, pero la salvación es producto divino, no es producto humano. Ningún humano puede salvarse a sí mismo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí abundó la gracia. Cristo murió por nosotros. Mire qué gracia, un favor que no merecemos. Usted y yo merecíamos la perdición, merecíamos la separación de Dios, merecíamos ir al mismo infierno, pero Dios se interpone en medio del pecado y la gracia sobreabunda y nos envuelve en su amor y nos da entendimiento y aceptamos a Cristo y llegamos a ser redimidos, salvos del pecado, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora, cuando abunda la gracia, sobreabunda la gracia sobre el pecado. La gracia es un favor que no merecemos, pero como Dios es misericordioso, Él nos salvó sin que paguemos nada. La salvación es gratuita. Acepta a Cristo y serás salvo. Que el Señor me los bendiga. Les habló su amigazo el alma, Andrés Mielnik. Bendiciones. Hasta mañana.